Hola, Muy buenas. buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos dejando que ingresen en este minuto, unos segundos, por favor. Buenas tardes a nuestros expositores y unos segunditos para que todos puedan eh, disfrutar de este seminario. Y comenzamos. Damos la cordial bienvenida al seminario web Diseño y Comunicaciones, sus vínculos con los movimientos ciudadanos. Muy buenas tardes. El objetivo de esta instancia es dar a conocer distintas reflexiones y experiencias relacionadas con la seguridad vial infantil y con ello proponer instancias de reflexión a la comunidad. Esta actividad se desarrolla entre la Fundación Emilia y la Escuela de Diseño de la Universidad Tecnológica Metropolitana. En nombre de la Dirección de Escuela UTEM, agradecemos vuestro interés y sin más preámbulos, damos la bienvenida al primer expositor de esta tarde, Ras Silva. Ras es periodista y director de la agencia de comunicaciones Larga Vista, con su presentación, sensibilización y mensajes para una nueva responsabilidad vial, caso de comunicación Fundación Emilia. Gracias, Ras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por la presentación. Saludar a todos los que están ya conectándose y nada, entretenido y muchas gracias por la invitación. Me puse nervioso porque no me tocaba hace mucho rato compartir y contarle un poco la experiencia de lo que vivimos detrás de cámara. A pesar de ser los que comunicamos, finalmente lo que hace la Fundación Emilia. Así que nada, voy a partir con esta presentación. Acá estamos. Ya hice una presentación con el diseño y con la ayuda del equipo. Estoy representando finalmente a Larga Vista. Acá parto con la misión que tiene la Fundación y cómo los leemos nosotros a través de que busca generar desde su inicio una conciencia vial responsable dentro de nuestro país. Si bien el conducir en estado de ebriedad sigue siendo una de las principales causas de muerte a la hora de conducir, el uso de aparatos móviles se va instalando como una nueva causalidad para siniestros viales. ¿Cómo parte nuestro como trabajo? Contándoles sobre todo a los estudiantes de diseño, parte con un trabajo en equipo. Yo creo que es fundamental en estas áreas de lo que es la comunicación y de lo que es un trabajo en poder como contar, concientizar y mostrar a las personas, a la ciudadanía, a los estudiantes, a los papás y a la gente finalmente. Trabajamos a la par con la presidenta, que es Carolina Figueroa, y por el lado de Larga Vista, que es la agencia, estoy yo, Sebastián, que es nuestro director creativo, y la Mona Contreras, que es nuestra diseñadora, que le pedí un video y le pedí harta información, pero no quiso mandarlo y prefirió poner bonita la presentación y darle un poco de onda al formato, porque lamentablemente como soy periodista no tengo el buen gusto de un diseñador. Así que ella también es parte importante como de esta familia donde, corrígeme Benjamín, ya son como 5 años que llevamos trabajando en conjunto, entonces esto finalmente realiza los lazos, sobre todo en este tema digital y de pandemia que hablamos todos los días, creamos contenidos, creamos comunicación y llevamos ya creando un punto bien importante para nosotros como agencia, porque como al ser como los comunicadores y los que tenemos que difundir finalmente las campañas, nos hace ser una familia bien unida y ese es como el primer punto que como que les quería contar. ¿Qué hacemos para generar conciencia en nuestras campañas, en nuestras piezas digitales de diseño o creativa? Tenemos tenemos el rol fundamental que son las redes sociales. Hoy día ahí les voy a ir mostrando de a poco para que también hagan follow en el Instagram de Fundación Emilia. Lo que es la prensa, lo que es el PR, que es Public Relations, Relaciones Públicas, y las campañas en general. Nos toca justamente hacer todo eso nosotros y dentro como de esta exponencia también es fundamental como contarles la importancia que tiene el diseño en una fundación dentro
de que una fundación, para los que no saben, que es reconocida internacionalmente, en Latinoamérica también, pero la Fundación Emilia tiene un peso finalmente social, educativo, es apolítico, pero los políticos también dependen mucho finalmente de apoyarla, así como también el área social, los profesores y los diseñadores. Y acá paso justamente a eso porque la importancia que tiene el diseño dentro de nuestra rama y dentro de nuestro foco como agencia, porque finalmente Largavista lleva como un cliente cualquiera o como si fuera un cliente normal eh, a la Fundación Emilia. Entonces, para los que no saben cómo funciona esto, esto es una agencia boutique pequeñita que tiene clientes como Cerveza Sol, Polini, Panama Jack, después pasamos a un pisco que más adelante hicimos una colaboración y le traté de sacar información a la diseñadora y la diseñadora finalmente me respondió esto. Le dije, en cuanto a nuestra experiencia con la Fundación Emilia, todos los años que llevamos trabajando, creando piezas gráficas, y para una diseñadora que trabaje, que ya es experta, porque tiene que investigar, tiene que saber lo mismo que el periodista, lo mismo que el director, es meterse finalmente, es una pieza clave a la hora de difundir un mensaje comunicacional a diferentes targets de edad, a diferentes targets sociales, a diferentes personas, a diferentes rubros y a través de esta diversidad de personajes que hay que comunicar, hay que crear piezas gráficas que finalmente tengan un fin que tiene que ver con los desafíos que nos planteamos a la hora de crear campañas para poder educar a la población y a la sociedad, en este caso chilena, y a veces llegamos con campañas que finalmente son internacionales porque salen del país de Chile, de cual nos sentimos como bien orgullosos como equipo. Acá hay un punto súper importante que los diseñadores van a poder entender de patrones, de colores. Este es el primer logo de la fundación, que por ejemplo Benjamín él lo sigue usando, y nosotros como agencia cambiamos un poco para modernizar el logo de la Fundación Emilia Silva Figueroa. Entonces le fuimos poniendo color, un poco más estética, dándole un poco más de onda, por así llamarlo, porque ¿qué es lo que pasa? Que finalmente la gente a veces no conocía cuál era la labor, cuál era la función, cuáles eran los pilares y cuáles eran los valores finalmente de la fundación misma. Entonces, como que la diseñadora, si retrocedemos atrás, lo que buscaba era diverso, desafiante, creativo y educativo, tenía que finalmente crear este punto donde los colores daban cada punto, formación, como de querer crear un proyecto y algo que dé más allá para poder seguir la comunicación. Acá voy a mostrarles un poco y quiero que también después puedan buscarlo en lo que es la fundación en Instagram, en Twitter, en Facebook. Van a ver que nos hemos ordenado súper bien y a través de una grilla de trabajo, de un orden, pasa todo esto, toda esta información a la diseñadora. Este es diseño propio. Este diseño es de la Fundación Emilia. Es decir, la Fundación Emilia comunica a todo el país, a los ministerios de transporte, a los mega, todos los canales de televisión, finalmente lo que ven, o cuando alguien quiere desde aportar, ayudar o entender o comunicar, toman estas informaciones y tenemos un engagement, ponte tú, yo creo que durante la última campaña hemos crecido 1000 followers más, pero acá tenemos un engagement que es muy fuerte, que es muy grande. La gente finalmente estima, quiere y valora la fundación, y por esto mismo las gráficas también tienen una línea editorial. Hemos tratado de cambiar a la diseñadora, hemos pedido otros diseños, pero nunca, yo creo que también la Mona Contreras ahí, para después si quieren hacerle preguntas o cosas directas en cuanto a diseño, yo las voy a contactar, a pesar de que manejo yo todo muy bien en la agencia, pero estas piezas son como, para mí, son obras de arte finalmente que requieren un tiempo, una calidad, un estudio, y ahí es donde los llamo también como
a hacerse cargo también como diseñadores, porque finalmente el diseñador hoy día es un comunicador, hoy día es una persona que tiene que estudiar, que tiene que entender y que tiene que pasar todo su arte y diseño a piezas gráficas que hoy día son colaborativas. A la hora de diseñar, acá ustedes se pueden manejar muy bien y las otras ponencias que vienen van a también poder graficarlo, yo creo, pero a la hora de crear piezas gráficas, de crear un diseño, de crear desde una invitación hasta una comunicación, lo importante es la información a comunicar, las jerarquías visuales, el material disponible y las temáticas mensuales, y las campañas activas de qué se va a tratar o en qué se va a basar cada mes la comunicación con la estrategia comunicacional. Entonces, ponemos una torre, la estrategia comunicacional del 1 al 30 de cada mes se basa en una idea y de esa idea se va bajando para que el diseñador logre entender, comprender, y nuestra diseñadora es súper matea, entonces tenemos que traspasarle toda la información y así ella puede crear, entender y comprender. Dentro de los estudios que tiene la Mona, que es la diseñadora, sigue buscando siempre alternativas, porque de repente nos faltan las piezas gráficas, nos falta el diseño. Ustedes entiendan que finalmente hoy día el diseñador tiene el poder en cuanto a la hora de comunicar, sobre todo en este traspaso digital que hicimos con la pandemia, el diseñador tiene un rol, creo que fundamental, en cualquier agencia, en cualquier empresa, en los ministerios. Hoy día nos basamos en el Instagram, el poder del Instagram. Acá, por ejemplo, en esta búsqueda, la diseñadora buscó 3 piezas gráficas para poder comunicar las campañas que teníamos y les puso las palabras con la gráfica de la fundación. Usamos siempre cinturón, que se acabe el 2020, no tu vida, no tomes y manejes, con los hashtags. Esta, por ejemplo, la tercera gráfica, no estamos todos, faltan 88 ciclistas. Acá empezamos, ¿qué es lo que pasa? A comunicar con cómo están hablando los jóvenes, cómo va cambiando nuestra sociedad también, y tenemos que llegar como al clavo en el sentido de, no sé cómo se dice el dicho, tenemos que llegar a todas las personas, y por eso también es la inclusión que en algún momento algunas personas la usan, y nosotros también tenemos que como fundación estar súper rejuvenecidos y también explicarle también a la gente mayor, a la gente joven. Ahora estamos justamente en un punto que nosotros estamos en un seminario del mes de la seguridad vial infantil, y es como que ellos también tienen que desde los pequeños, desde el principio, tienen que saber finalmente las leyes, lo que sucede, y eso es lo que tratamos de traspasar acá. Y en estas gráficas que son internacionales las van a poder buscar después y googlearla, y van a ver que son campañas inglesas, en Francia, en España, en otros países se usa piezas gráficas que son muy fuertes. Acá recién hemos empezado a hacer esto porque también, dentro de todo, el diseñador tiene que tener un punto, porque no podemos usar gráficas muy fuertes, porque dañamos finalmente la sensibilidad de las personas, ponte tú, que han tenido, que han sufrido finalmente delitos viales. A nosotros, ¿qué nos mueve? Nos mueve la conciencia vial de nuestras calles. Buscamos como agencia, como personas, como diseñadores o como artistas, como periodistas, sumar un granito de arena a cambiar la sociedad, para que la sociedad pueda cambiar, respetar, no manejar borracho. Algo súper importante que me pasa siempre como con los jóvenes. La fundación no está en contra que te tomes un vino, que te tomes 3 copas, que te tomes 5 copas. La fundación lo que quiere finalmente es que tú entiendas, que tu padre entienda, que tu abuelo entienda y que tus posibles hijos entiendan que no hay que manejar borracho ni en efectos de drogas. Y ese es como el principal punto y la principal como función que nos toca a nosotros en las campañas, poder digerir todo esto y llegar a comunicar desde Arica a Punta Arenas, y como les decía, que a veces es internacional. Acá vamos a pasar súper rápido las campañas para que las puedan ver. Es súper importante acá el @Fundación Emilia, que nos sigan y que puedan compartir las campañas, porque también es un trabajo que todo el mundo piensa que somos un gran equipo y en verdad somos poquitas cabezas, pero hacemos con tanto cariño esta pega que finalmente terminamos siendo una gran empresa, y nos terminan teniendo miedo a la gente por lo buenos comunicadores que somos digitalmente. Así por eso los diseñadores
son tan importantes. Les voy a mostrar un video, que esta fue la campaña del 2019, el contexto era que con un caso antiguo que hay de un político que no se hizo justicia, entonces se hizo una teleserie que se llama Juegos de Poder, y en base a esto... Yo voy a emitir comentarios que ustedes no se conocían todavía. No podía haber cortado súper bien el par de idiotas. Bueno, cortamos la raja, que soy mal hablado, porque mi primo acá me apañó en toda, weón. Este weón es más que un primo, es como un hermano para este weón. Yo lo vamos a dar un besame, boludo. Besame, boludo, que voy a emitir comentarios que ustedes no se conocían todavía. Ya, en base a esa teleserie que salió en Mega y fue bien potente, tomamos como la campaña 2018, que usamos a Rostros para llegar justamente a ese público. A ese público no estábamos llegando, que era el público de 15 a, no, perdón, de 18 a 25. En teoría, como que, y tomamos al líder de opinión de ese momento, que en este caso era Augusto Schuster, y que hablaba, que actuaba en la teleserie. Entonces, frente a eso, vamos, ¿cómo creamos esta campaña? Se baja la campaña, se logra entender el caso, que funciona este tipo finalmente del culpable, como de todo lo que había pasado, se involucra la serie, y cómo agarramos en contingencia esta campaña, porque qué es lo que queríamos como cumplir o comunicar. La idea era que no se manejara borracho, venía el 18 de septiembre, que las cifras aumentan en delitos viales, entonces también teníamos que llegar a un vocabulario donde se pudiera entender, comprender. A lo mejor les voy a poner para que ustedes mismos... Este mes se cumplen 5 años de Fundación Emilio. Por eso, en lugar de beber y conducir en este 18, vamos a demostrar que nos importa hacer un cambio. Vamos a decir, yo estoy ahí. Yo estoy ahí porque ni la vida de los otros ni la mía son reemplazables. Yo estoy ahí por quienes se jugaron todo para transformar su dolor en un cambio para la sociedad. Yo estoy ahí. Ya, bueno, esa campaña, esta misma campaña, de cierta forma tenían que pasar a crear piezas gráficas, y acá está la importancia de cómo se baja. El yo estoy ahí nace finalmente en conversaciones, en reuniones creativas, en poder que finalmente la gente se quede como con esa figura de estos personajes que se mandan un delito vial, y nosotros teníamos que traspasarlo a toda esta juventud que se iba a la playa, que se iba, o que iba a estar en Santiago. En ese momento no había pandemia, entonces era como que el manejar borracho después de la fonda era lo más normal del mundo. Hoy día ya no es tan normal, hoy día hay ciertos puntos donde tenemos un poco de cultura vial, de conciencia y de empatía, que es en base a eso. Luego de esta campaña llegamos a ese Yo estoy ahí, se graba con Augusto Schuster, con Simón Pesutich, que de cierta forma tenían también mucho engagement y mucha... en Instagram eran personajes también muy potentes para transmitir este mensaje. Subieron el video, lo subimos nosotros, y empezamos a enviar información a los medios de comunicación, y los medios de comunicación, al ser el mensaje tan potente, como estaban en la teleserie, nos empezaron a mostrar en La Tercera, mostrar en el Mercurio, mostrar en hacer entrevistas de radio. Se empieza, también agarramos a diferentes medios de comunicación y enviamos un comunicado de prensa mostrando el video para que se pueda viralizar. Y acá la gente también, como quiere y estima a la fundación tanto, la gente también participa mucho, porque por eso es un trabajo colaborativo, y es como esta familia que llamo yo, desde que se crea la campaña, desde lo más mínimo hasta el último post en Twitter, que hoy día finalmente por todos lados nos sirve. Y acá también de nuevo bajo este video precioso, que estaba en formato negro y todo, y acá está la diseñadora que empieza a crear estas piezas gráficas para poder seguir transmitiendo este mensaje, dándole la importancia al mensaje, contando también cifras reales de los siniestros viales, la relación del exceso de velocidad, el tema del uso del celular, el tema de pasarte una roja, el tema de la cantidad de personas que mueren en los 18 de septiembre, que son nuestras fiestas patrias, pero nosotros no lo sabemos, porque finalmente
la fiesta o todo se nos complica y justamente el contexto de esta campaña tenía que ver con la serie o teleserie más vista en ese momento, que tenía que ver con Mega, que tenía una audiencia muy grande, entonces llamábamos mucho más la atención saliendo con este tipo de campaña. La campaña de agosto del 2020, acá hay un caso bien interesante porque fue en pandemia. Hay una chica que se llama Sirena, ella es una cantante de trap, rap, y nosotros llevábamos como agencia una marca de pisco que es Brujas de Salamanca. Y dentro de toda esto, si les contara cómo es nuestros días, es una locura. Entonces salió también en una reunión de creatividad también, donde la diseñadora también era como fundamental en este punto, porque teníamos que crear también el primer co-branding. Co-branding es como algo colaborativo que hacen dos empresas, acá era una fundación y una empresa que es la cooperativa Capel y Fundación Emilia, y creamos por primera vez, unimos una marca de alcohol y una y una fundación que finalmente está en contra o sea, están como, hacen cosas totalmente diferentes, entonces se unieron para crear conciencia. Como les contaba antes, la Fundación Emilia no está en contra de que tome. Y lo mismo ponte tú, al trabajar nosotros con la Fundación Emilia tenemos un cargo y un punto súper importante entre que los excesos también son malos, pero para todos. Y teníamos que comunicar el punto de tener un punto en común que finalmente era llegar de 18 a 24 años con un rap, con una canción única para poder seguir brindando, pero deberíamos que tomar buenas decisiones. Aquí les dejo esta parte. Tengamos cuidado. Ten más cuidado, que no se pase la mano, pa' pasarlo bien. El sexo no es necesario, menos si podemos arriesgarnos, tomemos pero buenas decisiones. Cuando brindamos, evitemos más el caos, manejemos pero sin el objetivo virarnos. Ten más cuidado, que no se pase la mano, la mano, Y ahí está como, para mí esto es súper exitoso porque el consumo responsable era lo que llama a ambas marcas finalmente. Y siempre la campaña tiene un hashtag que es el que usamos también para poder medir después las campañas, y acá era no culpes al copete. Estábamos hablando también de una forma, de un vocabulario mucho más básico o jerga, por así llamarla, para poder llegar realmente a las personas. Y acá también en esta campaña hay que comunicar piezas gráficas que a mí no se me hubiese ocurrido poner a Bob Esponja. Y acá tenemos nuestro creativo que nos dice, oye, Bob Esponja está en todos los memes de 18 a 25 años. Entonces la diseñadora también ahí se mete en un punto donde hay otro tema, que si usáis a Bob Esponja están los derechos, que no podía usarlo. Al ser fundación, pedimos perdón en vez de permiso. Y también, ¿qué es lo que pasa? Que logramos como comunicar a este personaje que va manejando y va tomando. Bajo estos lemas, entonces ahí el diseñador nos tiene que entendió la música, comprendió la música, le gustó el tema, y en base a eso seguimos comunicando todo el mes este co-branding que eran las dos marcas. Después van a poder ir viendo el Instagram de la fundación, donde van viendo campaña y después las piezas gráficas que hace magia nuestra artista diseñadora. La campaña del año pasado, del 18 de septiembre, tomamos también un caso súper importante y muy interesante a la vez, que fue a través de un video concientizar. Andrés Cañulés, periodista de espectáculo, volvía a Canal 13, salió de rehabilitación, y él fue quien dio el mensaje
y contó la experiencia finalmente de lo que era volver a la vía después de todo esto y a tomar responsabilidad frente a lo que venía para el 18, que era como manejar en estado de ebriedad que no se hiciera, y hacía un llamado a la comunidad que generó finalmente mucha prensa, mucha televisión, La Tercera, todos los medios entendieron el tema bajo el eslogan del hashtag responsable como 18. Este video, sin pagar nada, se viralizó solo y tuvo 20.805 reproducciones. Además de que se subió en portales de noticias y televisión. Acá, de cierta forma, también es lo mismo. También el 18 de septiembre, como fundación, es súper importante y es donde tenemos que destacar y mostrar. Acá son imágenes también súper fuertes. Me tocó estar en España y en España es mucho más fuerte los shocks o cómo se hace la publicidad. Acá estamos recién partiendo con yo creo que la fundación es como pionera en eso, en dejarnos también a nosotros crear estas piezas gráficas. Estas piezas gráficas las crea la diseñadora, las tantea la diseñadora. A veces por lo mismo hay que tener súper harto cuidado y el diseñador yo creo que tiene que ser más empático que el periodista, porque el que está comunicando acá en cuanto a un diseño de las piezas gráficas que han visto y que podemos ver también en Facebook y en Instagram, hoy día las redes sociales tienen un poder que es tan potente que es como, por ejemplo, por eso mismo, ponerle los textos gráficos, ahí hay un trabajo bien en equipo que calcen finalmente, a la diseñadora le llega por atender a cada víctima vial, Fundación Emilia desembolsa, acá ponemos los valores que tiene que recaudar la fundación para poder vivir por cada víctima. Entonces eso lo hace el periodista, lo escribe el creativo y se lo manda al diseñador y la diseñadora pone eso. Me está llamando... Ya. Recordamos lo verdaderamente importante, lo que es capaz de emocionarnos. Eso es lo que hacemos finalmente, lo hacemos como agencia y con la fundación, porque nosotros somos parte. Oh. Ya, acá les voy a mostrar la otra. Que esta es la última campaña, y esta campaña me parece bien interesante porque fue la campaña donde Benjamín Vicuña nos quiso apoyar. Para nosotros era como un rostro súper importante y lo veníamos trabajando hace tiempo para poder crear algo, inventar algo que tuviera que... este es un rostro tan potente porque a la larga está en Argentina y en Chile, entonces llegaba a dos países dando este discurso, este potente relato. Quiero poner ahora. ¿Te has preguntado por qué cuando hacemos un brindis decimos salud? Porque le deseamos salud, bienestar a las personas que nos rodean, gente que queremos. ¿No te parece contradictorio que después de desearle salud a otro, tomes las llaves del auto, manejes, pongas en riesgo la vida de alguien más y la tuya también? Si algo aprendimos en este 2020 es que tenemos que cuidarnos entre todos. Son solo signos, son vidas. Conmigo, con nosotros, con nosotras, por ellos, de ellos. No tomes manejo. Ya, este video es para nosotros como un gran hit porque también nos lleva a que Benjamín se hace parte de esto y como buen rostro, influencer que están tan de moda o personaje también emblemático de la televisión chilena, tuvo una pérdida y también acompaña a las víctimas finalmente en este sentimiento desde la buena onda y desde todo lo que significa, y lo sube a su Instagram. Como buen comunicador y muy mal periodista, no tengo las cifras, pero los invito a ver el Instagram de Benjamín Vicuña y van a ver que él subió el video. Y esto también tiene muchas gracias porque siempre corriendo como que... Por eso les llamo cuando acá hay un trabajo mucho más de pasión y desde el amor, porque mandamos un cámara y el cámara que mandamos, que era un amigo, un contacto, no sé qué, en Argentina le estaba grabando en Buenos Aires, y el cámara era tan bueno que fue con una cámara HD porque era Benjamín Vicuña, porque era un rockstar y finalmente
esto va a quedar entre nosotros, la cámara finalmente le hacía notar mucho las arrugas y no le gustó, así que terminamos haciendo un video grabado por un celular, y el celular le gustó porque no se veía tan cansado. Así que eso es un relato donde no lo puede encontrar nadie. Y la última campaña, que se las debería mostrar ahora, pero voy a mostrarle un poquito. Hola, soy Cristian Endler, como arquera de la selección chilena. Ya, hasta ahí nomás, porque los voy a invitar a seguir la Fundación Emilia, y en el Instagram de la Fundación Emilia está la arquera de la selección, entonces pueden ver el video entero y así después nos van a poder contar qué les parece. También les quería contar que yo soy el community manager del Instagram y no lo suelto por nada, porque me gusta ser parte, me gusta entender y me gusta comprender finalmente lo que le pasa a las víctimas o cómo yo puedo educar, enseñar o comunicar. Lo que hacemos a través de la Fundación Emilia, que es, como les contaba antes, dar un granito de arena a la sociedad chilena y también, como les decía, internacional, porque a la Fundación, o sea, nos escriben de diferentes partes felicitándonos y dándonos las gracias. Así que eso, chicos. Dejo de compartir. Estoy. Muchas gracias, Ras. Para continuar con el programa, nuestra segunda invitada es Alejandra Poblete. Alejandra es diseñadora y académica del Departamento de Diseño UTEM. Con su presentación Diseño para la Prevención y Educación, reflexiones a partir del caso del metro de Melbourne. Gracias, Alejandra. A ti, voy a compartir. Tiene que dejar de compartir. Ras. No, yo no estoy compartiendo, ¿sí? Sí. Sí, está compartiendo. Ahí sí. Ahí Yo ahora no soy yo tan puedo. moderno. Me extraña, me extraña. Bien, en beneficio del tiempo y que es muy interesante que me toque justo exponer después de ti, Ras, porque el ejemplo que voy a mostrar es un ejemplo que va en una dirección diferente, pero que también busca esta conexión desde la emoción, que es bien importante para conectar con las audiencias. Entonces, bueno. Qué bueno. Lo que hago aquí, lo que voy a presentar es algunas reflexiones y una síntesis de un caso que nos ha parecido siempre muy interesante y muchas veces lo hemos utilizado en la asignatura de taller, sobre todo en los talleres de niveles más altos, en donde empujamos, ¿no es cierto?, movemos a los estudiantes a que se hagan cargo de realidades y de comunicar temas y aspectos que benefician a la sociedad. Finalmente ese es el rol del diseño, mejorar el desarrollo humano, ¿no? Promover mejoras en la vida de las personas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en este caso con la empresa, ¿no es cierto?, Metro Trains de Melbourne, en Australia? ¿Qué ocurre? Que en el año 2011, entre el 2011, fin del 2011 y principio del 2012, ellos se dan cuenta que hay una gran cantidad de accidentes, que son, en las mediciones de ellos, más de 13 accidentes por millón de kilómetros recorridos, ¿ya?, en los trenes de Melbourne. Y el Metro Trains incluye buses y trenes y metro. Entonces, bueno, frente a esta situación, los accidentes y eventualmente muertes que podían producirse o poder producirse, la problemática finalmente que detectan es que la juventud, sobre todo, tiene un comportamiento irreflexivo. ¿Qué significa esto? Que en el fondo se producen resbalones, tropiezos y caídas que en algunos casos pueden ser fatales o pueden ser accidentes gravísimos. ¿Por qué se produce esto? Porque la juventud, ¿no es cierto?, usa auriculares y junto con el uso de auriculares está manipulando
los teléfonos móviles, corren por escaleras y andenes, y también a veces realizan apertura forzada a las puertas. Es decir, esto de entrar corriendo, ¿no es cierto?, y evitar que se abran las puertas o intentar abrirla una vez que se está dentro. ¿Cómo abordaron esto? Lo abordaron de la siguiente manera. Se plantearon una estrategia comunicacional que denominaron Dumb Ways to Die, que significa formas tontas de morir, y esa estrategia la desarrolló la misma agencia que gestiona, ¿no es cierto?, y desarrolla otro tipo de campañas de metro, y por supuesto todas sus campañas corporativas y su piezas, ¿no es cierto?, de comunicación y, y varias, ¿no?, que frente a la comunidad. Y entonces, bueno, dentro de la agencia se encargaron distintos profesionales, ¿no es cierto?, de distintos aspectos de la campaña, pero básicamente de lo que se trató y de lo que se trató originalmente, se trató de desarrollar una campaña que fuera digital, que por ser digital iba a tener bajo costo, que permitía la viralización, porque tal como decía Raz recién, hoy día las redes sociales tienen impactan, ¿no es cierto?, a gran cantidad de personas en muy poco tiempo, no así otros medios, como los medios impresos u otros, o son muy caros, como es la televisión, etc. Entonces, esta campaña pretendía tener alto impacto comunicacional, y fue tal su impacto que fue premiada, obtuvo premios en Cannes, el León de Oro, ¿no es cierto?, como un ejemplo de publicidad, y ha sido replicada en los años subsiguientes hasta hoy por distintas medios de transporte y empresas como Metro en otros lugares, en Estados Unidos, de hecho hasta en Sudamérica, en Ecuador se ha aplicado, y vamos a mostrar aquí de qué es lo que se trata. Este video dura 3 minutos, es decir, dura lo que dura una canción, para que nos demos una idea de lo que se trató aquello. Vamos a esperar que se carga, se demora en cargar, pero ahí viene. Se cargó en YouTube, ¿no es cierto? Y veámosla.
Bueno, el video que acabo de mostrar es la versión en español que fue desarrollada para la campaña similar que se hizo en Denver, en el sistema de trenes de Denver y de metro. Y vamos a hablar aquí de algunas cosas que son relevantes y algunas un poco similares a las que plantea Barrás, que en el fondo tiene que ver como con la manera en que se despliega, ¿no? Esta idea utilizando el humor negro y estas hipérboles, ¿no? de estas brutales muertes que solo son posibles de manejar vía caricaturas, ¿no? Ellos lanzaron primero esta canción con el video que tuvo visitas, la primera semana había 20 millones de visitas, es decir, ellos fueron logrando de a poco cada uno de estos objetivos, que era que las personas tuvieran este acercamiento desde la emoción, que desde ahí conectaran con los aspectos que tienen que ver con, frente a esta exageración, ¿no es cierto? Bueno, cómo de un modo muy simple yo puedo prevenir, ¿no? Que me pase algo. Desde ahí en adelante se creó una versión de karaoke que fue muy visitada, muy llevada a cabo por distintos grupos, ¿no? Porque esto escaló desde este lenguaje un poco infantil, ¿no es cierto? Y tuvo alto impacto entre los adolescentes y en el fondo también bajó a niños más pequeños y también escaló a audiencias mayores. Se generó un juego gratuito, descargable para teléfonos inteligentes, de manera que en el fondo uno podía ir jugando con estas maneras tontas de morir y uno iba ganando en la medida que no moría, ¿no? O evitaba el accidente. También aplicaciones, ¿no es cierto?, con personajes y con las aplicaciones, digo, en los lugares, en las locaciones, ¿no es cierto?, de las estaciones, los muros, las ventanas, los propios trenes, y incluso libros para niños, un sitio web, actividades incluso con la comunidad. Algunas de esas las voy a poner aquí, ¿no es cierto? Aquí están pantallazos del juego, los puntajes, están también esta aplicación en los muros donde además las personas se podían fotografiar, toda la gráfica aplicada en distintos lugares, es decir, generaron una gran, no voy a decir saturación, pero sí un brandeo completo, ¿no es cierto?, de los espacios con esto, de manera que estuvo siempre muy presente y sigue estando muy presente. Estas ilustraciones, ¿no es cierto?, aplicadas de distintas maneras dependiendo de los espacios, son espacios de paso o de espera. También la aplicación en los trenes, incluso esta campaña escaló a campañas de cuidado en vacaciones, es decir, ándate de vacaciones, pero no te expongas, no, anda con los elementos seguros que corresponda. Bueno, afiches con pequeños, ¿no es cierto?, slogans o llamados, ¿no es cierto?, en torno a la seguridad y en torno a no cometer tonteras, ¿no es cierto? Y también, entre otras cosas, aquí hay muchos otros elementos que completan este universo de tontas maneras de morir, con actividades que incluso traspasaron a las escuelas y a los niños, y aquí están estos niños que crearon estos personajes en 3 dimensiones, ¿no es cierto?, y con unos mensajes coloreados para la seguridad. De este modo voy dando término a mi presentación, es decir, una campaña quizá tiene éxito, o uno de los aspectos de su éxito es que pase a estar presente de muchas otras maneras, más allá de la actividad específica, y hay muchas maneras de poder comunicar. El humor es una manera interesante que conecta con la emoción, y este es un muy bonito ejemplo de aquello. Los aspectos estratégicos, el enfoque creativo, lúdico, significativo, que promueve seguidores y que personas que se acercan a la causa que se está abordando, alto impacto y masividad a través de las plataformas digitales, y conceptos que pueden escalar y aplicarse en diferentes contextos de manera que se extiende, ¿no?, el alcance de la campaña de comunicación. Eso. Muchas gracias. Aquí están las fuentes. Un gusto. Muchas gracias a ti, Alejandra. Continuamos entonces con nuestro
Último expositor, Ramiro Torres, diseñador y académico del Departamento de Diseño UTEM, con la presentación Convivencia de modos, algunos puntos de contacto vistos desde el diseño industrial. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Marcela. Me avisan si se ve. Sí, perfecto. Ok. Buenas tardes a todos. Disculpen si me extiendo un poco, sabemos que el tiempo es escaso, así que trataré de hacerlo lo más sintético posible. Lo que voy a narrar es una experiencia que hemos tenido con el colega aquí presente, Raúl Vergara, en el taller 7 de diseño industrial, que equivale al cuarto año, primer semestre en diseño industrial. Esto lo hicimos la primera vez por el año 2016, si no me equivoco, o 17, y lo reiteramos en 2019, y que le llamamos delimitador vial para ciclo. Y esta es la historia. La historia comienza en 2600 años atrás, y nos dimos cuenta que la segregación vial existe desde siempre, podríamos decir. Al lado izquierdo hay una preciosa calle, que es Pompeya, ¿no es cierto? Y que ya, como ustedes ven, existían segregado el tránsito peatonal pegado a las viviendas y al centro el tránsito de las carretas de la época, incluso con unos lomos de toro, quizás no eran toros, pero eran lomos al fin y al cabo que controlaban el paso de algo. No sabemos qué, porque no quedó ninguno para decir que lo quiera. Y al lado derecho, ¿no es cierto?, tenemos una calle en Maipú, una calle en Maestra común y corriente, al fondo hay una persona usando una bicicleta con un niño, y que nuevamente hay segregación. Lo único que ha cambiado es que la carreta, ¿no es cierto?, en vez de tener un caballo de fuerza, tiene varios más, ¿no es cierto?, y se alimenta con combustible con alfalfa. Hoy día, ¿no es cierto?, se agregó una tercera vía, y esta tercera vía, ¿no es cierto?, es producto del desarrollo tecnológico, y bueno, y se comienzan a hacer distintas vías para los distintos usuarios, y eso es lo que está sucediendo en todas partes. Pero que ahora tole tole, ¿no es cierto?, porque cada uno con las distintas vías hay distintos usos, distintos que le dan necesidades, etcétera, etcétera, y no solamente en nuestro país, en todos los países que esto está sucediendo. Bueno, la autoridad llega a poner orden, busca la manera, ¿no es cierto?, de conducir y genera leyes. Aquí la ley que se generó, ¿no es cierto?, ya existía la ley del tránsito, es la 21.088, que esa ley lo que hace es normar conductas, no norma objetos. Y nosotros en diseño industrial, a diferencia de otras profesiones, desarrollamos objetos, elementos duros. Entonces, siempre vemos las leyes también, porque siempre decimos, mirando las leyes vamos a encontrar oportunidades para nosotros. Acá lo que ustedes ven, y yo también veo, sí es una ley, ¿no es cierto?, que dice que la parte de adelante está reservada para quienes transitan en bici o en moto. Ahí están estas dos personas esperando, y atrás están, ¿no es cierto?, los automovilistas. Pero hay algo que no dice la ley, ¿no es cierto?, lo dice a medias, que estos distintos tipos de vehículos son muy distintos entre sí. Prácticamente las personas de adelante tienen una especie de órtesis o prótesis que extiende las condiciones de su cuerpo para avanzar más rápido. Y atrás las personas casi ni se ven porque están encerrados en un cubículo y comparten con los mismos criterios y derechos, ¿no es cierto?, este espacio que es el espacio vial. Entonces aquí es donde aparece esta ley de convivencia vial, la 21.088, que pretende efectivamente normar conductas. Lo que enseña es de qué manera nosotros, todos nosotros, los que usamos el espacio en los distintos tiempos o de las distintas maneras, van a haber ciertas normas que nos van a proteger unos de otros. De derecha a izquierda en mi pantalla están, ¿no es cierto?, las distintas vulnerabilidades. Y de izquierda a derecha están las distintas potenciales o los distintos riesgos. Entonces nosotros empezamos a ver, entonces, cuáles eran unos de los otros, y nos dimos la tarea de empezar a ver la ley. Y cuando digo nosotros, estamos hablando del taller con los estudiantes que dirigíamos. Y nos detuvimos acá. En el número 5, el artículo 5 de esta ley decía que los conductores de vehículos deberán dejar 1,5 metros de distancia para adelantar. Y siendo obligación de los últimos, es decir, los que manejan los ciclos, facilitar dicha maniobra. Conducta pura, ¿ya? Entonces,
pedimos a los estudiantes, nosotros también hicimos el ejercicio de decir, bueno, veamos qué dice la ley, cómo define un ciclo o una bicicleta. Y dice que es un ciclo de 2 ruedas, que los pedales transmiten la energía mediante esto, una cosa mecánica. Pero lo único que dice en cuanto a una dimensión o algo que uno pudiera decir, sí, eso es que son 2 ruedas, 2 ruedas. No dice si son una al lado de otra o una delante de la otra. Sabemos que hay distintos tipos de ciclos, una al lado de otra y otra una delante de la otra, pero no lo dice. Seguimos buscando y habla de que un ciclo es un vehículo motorizado de 1 o más ruedas, ahí puede ser en la otra, ¿no es cierto? Que de 1 o más ruedas, 2. Pero yo me imagino que un vehículo no motorizado o motorizado, como sale más abajo, de 1 rueda, es más bien para andar en un circo que andar en una vía, ¿no es cierto? Pero así es la ley. Y en esta ley habla que, aun cuando tenga un motor, no se considere vehículo motorizado. Y le da, ¿no es cierto?, esta ley 0,25 kilowatts, en otras palabras, un cuarto caballo de fuerza que puede llegar a 25 kilómetros por hora. No dice con cuánto peso, ni dice en qué condiciones de circulación, solamente dice eso. Entonces, cuando uno está con los estudiantes, uno empieza a darse cuenta como que me faltan datos acá. Seguimos buscándolo. Y aparece un triciclo motorizado, ¿no es cierto? Que aquí el único dato que nos encierra esta ley es que puede llevar 300 kilogramos de peso. Y ya veíamos antes que nos dice que puede andar a 25 kilómetros por hora con un motorcito de un cuarto caballo. Entonces, no habla, ¿no es cierto?, de los sistemas de frenado para ir a 25 kilómetros por hora con 300 kilómetros de peso. Si no, lo deja. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la ley pretende generar conducta, pero los aspectos técnicos no es suficiente para tener una posición, nosotros seguimos con el tema de, bueno, ¿y qué pasó con el 1,50 m? ¿De qué manera pretende el legislador que las personas que son adelantadas, los conductores de ciclo, sepan cuándo son adelantados? O cómo miden, ¿no es cierto?, que están bien adelantados, que están dejando el espacio suficiente. Y al revés, la persona que conduce un vehículo, ¿cómo sabe cuánto tiene el 1,50 m? Si nunca le han pedido que para adelantar a otro móvil tenga una distancia. ¿Cuál es la distancia de adelantamiento entre autos? La ley no lo dice. Entonces, como teníamos estas dudas, seguimos buscando y fuimos a la ley madre, la 18.290. Y buscamos. Dice lo que son los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y fíjense lo que encontramos, que sí existe un ancho máximo para los vehículos, con o sin carga, 2,60 m. Eso es lo que dice la ley. Pero no se incluyen los espejos retrovisores. ¡Wow! Entonces, si volvemos para atrás, dice 2,60 m tiene uno, ¿y dónde pongo yo el punto? Y en este dibujo, que algún colega diseñador visual lo hizo, tenía la misma duda que nosotros, porque no supo dónde poner el punto de referencia, y lo puso en el neumático, al centro del neumático de la bicicleta, y en el vehículo no supo dónde, lo dejó en el aire. Y ahí a nosotros, como taller de diseño, se nos presenta una oportunidad de diseñar, pero dijimos, no, veamos si hay alguien más que ha buscado esto. ¿Cuánto mide una bicicleta? Y esa no es la pregunta correcta, porque no podemos decir cuánto mide el auto porque la persona va dentro del auto. ¿Qué medimos cuando medimos un conjunto ciclo-conductor? Y eso no lo dice la ley, porque habla del objeto y no habla del objeto con el otro. Entonces ahí hay un vacío, decimos. No representa la ley lo que es conducir una bicicleta, porque es el cuerpo. Fíjense lo que les voy a mostrar. Acá esta chica, la Luciana García, no la conozco, no sé qué internet, ahí están los datos, se dio el trabajo de buscar, no sé la información, pero es la única que encontré, por eso la presento, cuánto mide, ¿no es cierto?, para hacer ciclovías, que era el estudio, para hacer la ciclovía. En un solo lado le daba 1 metro a cada una, pero cuando eran en 2 lados, ¿no es cierto?, le daba 1 metro entre las dos, aumentaba un margen de 0,25. Y eso lo decía cuando el cordón es menor a 10 centímetros. El cordón le llaman a la solerilla en los argentinos, ¿no es cierto?, para que no se enrede el patín. Y buscamos más, y ella tenía definido esto que lo encontramos muy buena. El espacio útil del ciclista, útil se refiere a todas las condicionantes de transporte que está, pero ella habla de un ciclista autónomo, sin carga, sin ninguno de los otros elementos que vimos unas cuantas diapositivas atrás.
Y ella plantea que es 1 metro, este metro que está acá, donde dice que el espacio ocupado de 60 más 20 centímetros por cada lado, que es el espacio de maniobras. Y el espacio adicional le da para el movimiento de vacío es 0,25 y 0,25, lo que llega al 1,50 m que estábamos viendo anteriormente. Entonces nosotros decimos, acá tenemos un dato. Buscamos otra y encontramos a esta persona, el Felipe Pardo, de Colombia, y que él le da un 75 a cada uno, pero fíjense, él lo mide desde los codos abiertos. Entonces nuevamente mide la persona, y la persona tiene una conducta respecto de cómo usa la bicicleta. Entonces no se mide el vehículo, se mide la persona. Entonces, viendo todo esto, CONACYT no se atrevió a poner, ¿no es cierto?, dónde mide, sino que puso la norma, lo que hay que hacer, y deja abierto a que cada uno defina. Y a nosotros nos surgió entonces la posibilidad de diseño, la ODP, la oportunidad de proyecto, oportunidad de diseño. Y que es un objeto que ayude a generar la conducta de dejar el espacio atrás. Cuando esto se lanza, ¿no es cierto?, encontramos esta foto, en que ponen el letrero de 1,50 m, pero distanciado uno, precioso letrero, ¿no es cierto?, con ruedas, con todo. Pero nuevamente, ¿dónde lo medimos? Con todos estos datos, nosotros comenzamos a hacer el desarrollo y buscamos, ¿no es cierto?, esto es en Toronto, que algunas personas ya empezaron a usar esto que se usan en las piscinas, lo amarraron a las bicicletas, porque la distancia ya pasaba a ser riesgosa. Entonces generan este tipo de elementos por su propia cuenta. Solamente a un lado, me imagino que los países que manejan el otro, los ingleses, usarán para el otro lado la manguera. Y comenzamos con esto, el delimitador vial para ciclo. Aquí voy a hacer una serie de presentaciones de trabajo de 2 alumnas, que son los trabajos que tenemos para mostrar. El primero es de Javiera Sánchez, en que ella resuelve los distintos requisitos que teníamos para este proyecto: modo activo y modo pasivo. El modo activo es cuando este elemento que se instala en la bicicleta está en condiciones de funcionar. Eso significa que puede pasar entre medio de las personas. Y en el modo pasivo, la Javiera inventó este asunto, lo tengo en la mano por si me están viendo, que se enganchen unos de otros. ¿Qué es lo que es el modo pasivo? Es cuando no se está circulando, la bicicleta está estacionada, entonces se engancha de manera que no ocupe espacio con la otra ciclo. Esa pieza que ustedes ven ahí es una pieza estándar de la industria y nosotros la consideramos como parte del proyecto. Por lo tanto, todos nuestros estudiantes lo que diseñaron fueron 3 partes. Lo voy a ir indicando con este otro proyecto. Este es de la estudiante Valeria Contreras. El centro es el enganche, el extremo es la señal y esta línea es el puente. Le dijimos a todos, tienen que diseñar todo lo mismo. Hay un punto universal que es bajo el sillín, hay una pieza que es universal, que es todos lo usan. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Bueno, ahí ustedes están viendo una serie de requisitos. Debe ser colapsable. ¿Qué significa que sea colapsable? No debe dar resistencia a ningún golpe o a ningún roce. Debe colapsar ante esa energía. ¿Qué pasa si no es colapsable? La energía, ¿no es cierto?, que se da con el golpe, le rebota al ciclista que tiene menos superficie y que tiene menos peso, por lo tanto pierde el equilibrio y es un problema. Así que si es colapsable, y esa es la colapsabilidad, lo trabajamos mucho, esto lo que hace es, se dobla en todos los ángulos. Tendría que ser colapsable en todos los ángulos, no solamente en el que llevaba contrario a la dirección de la circulación, sino que hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, debiera ser colapsable. Segundo, tiene que ser audible el contacto, de manera que cuando haga contacto, ya sea con otro ciclista o con un automóvil o con una persona, no cause daño, pero sí haya un acuse de residuo que hubo un contacto. Porque eso es necesario para saber que hubo contacto. De lo contrario, como las gomas de los canadienses, si no se escucha, uno no sabe que tuvo contacto y está en una situación de riesgo. Debe advertir el ancho, y ahí tuvimos otro problema. ¿Cuál es el ancho que le vamos a dar? Entonces, finalmente nosotros anduvimos como taller de los 90 centímetros, de la manera que habían unos que tenían poco menos, porque cada estudiante tenía su posición. Significa que del eje de la bicicleta hacia los 2 lados hacia afuera, esa varita tiene 45 centímetros terminados, lo que le da una protección, ¿no es cierto?, virtual y de objetica. Es decir, el objeto va a estar ahí para hacer una
una alerta visual en primera instancia y una alerta de contacto en segunda instancia. Avanzo un poco más. Estos son unas imágenes, ella es la estudiante Valeria Contreras, y estos son los buenos tiempos cuando no había pandemia y teníamos salas de clase y podíamos trabajar con nuestros estudiantes en la presencial. Lo que está haciendo Valeria, está cortando alambre, está forrándolo con papel, buscando un puente para, ¿no es cierto?, hacer a mano derecha con una bolita de algo, un maqueteo. Eso lo hacían todos los estudiantes, no sé si es Javiera la que está atrás, parece que no, pero eso era el año 2019 en nuestra sede en la calle 18. Luego se pasa a esto, que es un programa en 3D, ¿no es cierto?, para ir buscando cómo esto va a funcionar, qué tan hueco era por dentro, ¿no es cierto?, y la punta había que ver un cambio de material de manera que no dañara nada, solamente fuera contacto y que el contacto se transmitiera al resto del elemento. Aquí están las tres partes, ¿no es cierto?, la pieza universal, que todos la tienen, el puente, perdón, este es el puente que comunica, y este es el enganche y las dos bolitas de los lados. Y lo que ustedes ven es cómo esto funciona en un ciclo. Se instala, ¿no es cierto?, y tal como vimos en de Javier anteriormente, cuando se deja de funcionar, se dobla, se colapsa a intención, y con distintos sistemas de enganche queda totalmente guardado. El estado activo se ve aquí visto desde arriba, ¿no es cierto? Ahí está en el estado activo, dejando la protección con este elemento que funciona en la parte de atrás y doblado, ¿no es cierto?, en la parte pasiva. Acá hay un robot que sacamos a pasear, ¿no es cierto? El elemento así funcionaría. Empezamos a ver los temas de la altura, cómo podíamos subirla o bajarla, y fue abriéndose muchas posibilidades. Y esta es la imagen final, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros veíamos como taller. Eso es lo que debería ocurrir. Es decir, un elemento que delimita. ¿Qué es lo que es delimitar? Le pone restricciones, obviamente, a todos. Esto es que esto es un protector, porque todas las bicicletas, todos los ciclos, van a tener, ¿no es cierto?, un punto visual que el que va a adelantar los va a mirar. Esto obviamente tiene todas las posibilidades, nosotros como taller lo dejamos análogo, no tiene ninguna luz, ningún sonido, porque llovieron las ideas. Si le podemos poner luz, profe, póngale la luz, un LED, le ponemos sonido, un sensor que avise, todo eso es posible, pero para que todo eso funcione, lo primero es tener el elemento básico que está funcionando y que es análogo. También dimos costo. No debería ser el elemento, ¿no es cierto? La pieza es muy económica, la pieza costaba algo así como 1.800, 1.500 pesos, la pura pieza. Y nosotros decíamos que este elemento no debería superar los 7.500 pesos, hablábamos de $10. Entonces, si era un elemento de bajo costo, de baja producción, perdón, de alta producción, obviamente uno lo puede internacionalizar la producción y llegar, ¿no es cierto?, en buenas condiciones de comercialización al país. Pero, al ser esto un proyecto de interés social, nosotros pensábamos que esto en realidad debiera ser no adquirido, sino que esto debiera ser entregado por el Estado como una manera de educar costumbres, ¿no es cierto?, de conducir hacia un autocuidado de los ciclistas y al mismo tiempo de los automovilistas, de acostumbrarse a ver que estos puntos de contacto visual y que no queremos que haya un contacto físico, van a ser de aquí en adelante lo que marca el inicio de que todos los vehículos van a tener un ancho máximo, como lo establece la ley en otros tipos de vehículos, y que en este caso también podría ser. Con esto termino y les agradezco que me hayan dado la oportunidad. Agradezco a Javiera Sánchez, que está entre nosotros, a mi colega Raúl Vergara, que también está con nosotros, la oportunidad de haberles presentado este muy bonito proyecto. Gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Ramiro. Continuamos ahora con una ronda de preguntas para los expositores. Tenemos preguntas individuales y algunas preguntas generales. Así que voy a comenzar por las individuales. Para Alejandra, ¿el éxito de la campaña del metro de Melbourne lo consideras un acierto de los diseñadores o de la aplicación en las redes sociales? Gracias por la pregunta.
A mí me parece que en ese caso y en cualquier caso en que se produzca un impacto, ¿no es cierto?, social y a la comunidad de la que se trate, el círculo virtuoso se produce cuando se conjugan ambas, es decir, que hay un buen acercamiento estratégico, primero que nada hay una buena indagación, un diagnóstico correcto y las decisiones a continuación se hacen cargo de todos los aspectos que tienen que ver con las maneras de comportarse de esas personas, los gustos, los intereses. En este caso, la campaña que parte siendo focalizada a un grupo etario rebalsa, ¿no?, y se expande. Entonces, está el buen análisis y las buenas decisiones estratégicas por una parte, y luego la manera en que el diseño, los ilustradores, los creativos en cuanto a la música, porque ahí hay muchas personas involucradas, como en cualquier buen proyecto, en que no hay una persona sola pensando y haciendo todo, sino que se pone a disposición de esas ideas y de esas estrategias el trabajo, qué sé yo, de un compositor, el trabajo de un animador, el trabajo de un dibujante, y todo eso finalmente, si está bien, está en un círculo correcto, ¿no es cierto?, y virtuoso, como me parece a mí que podríamos considerarlo, ese es lo que debe ocurrir para un resultado exitoso como el que de hecho ha tenido tanto en Australia como en otros países, y que ha sido, por supuesto, adoptado en otros países precisamente por esa razón. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Esta pregunta es para Ras. ¿Cuál consideras que es la razón del nulo impacto de los mensajes y trabajo comunicacional de las campañas de concientización? Y en la misma línea, ¿cómo miden el impacto de las campañas? Ya. Gracias por la pregunta. A veces yo creo que también hay un punto de la agenda setting que se llama en el área de comunicaciones. Hay veces que hay tanta información que no se logra entregar el mensaje porque ya vimos cómo estamos todos encerrados y así como los difusos mensajes, por ejemplo, del gobierno en la pandemia, hay veces que se entrega tanta información y se pierde finalmente el foco. Ese sería un punto. Lo segundo, para medir nuestras campañas, hoy día, como les contaba, gracias a las redes sociales podemos ver las visualizaciones, el engagement y lo mismo con la prensa. Antes se medía desde el centímetro en el diario, se hacía un clipping de prensa, se recaudaba toda la información que se había recolectado, en la que se había comunicado, y desde eso se sacaban como un monto económico, por así llamarlo. Hoy día ya son mucho más las views, como les demostraba en la presentación, por ejemplo, en el caso de Andrés Cañuelet, que tuvo más de 20.000 reproducciones orgánicas, es decir, sin pagar. Y eso yo creo que es como el éxito hoy día de cómo se hace la medición de las campañas, sean orgánicas o pagadas. Eso. Muchas gracias, Ras. Para Ramiro. ¿Cómo se evalúa el impacto del diseño en la resolución de problemas observados en la convivencia de modos? ¿Y cuál sería el paso siguiente de este proyecto? A ver, me queda atrás la primera parte de la pregunta. ¿Cuál sería? Dice, ¿cómo se evalúa el impacto del diseño en la resolución de problemas observados en la convivencia de modos? No lo sé, porque no lo hemos hecho. Este es un proyecto que hicimos en aula, ¿ya? Este es un proyecto que lo que hace es transformar ideas, ¿no es cierto?, que están dando vuelta. Aprovechamos que nuestros estudiantes con estas ideas se zambullan, lo que es aspectos técnicos, aspectos de investigación, trabajo, materiales, costos, etcétera, con un objetivo muy determinado. Y nosotros llegamos hasta la parte de, Chavero, hasta la parte de prototipos en aula, ¿no es cierto?, con las inyecciones, con todo. Todo el resto es fuera de la academia. Y ahí donde viene, ¿no es cierto?, si fuera un proyecto de título, se puede ir avanzando y tener hasta diseñados los testeos y qué es lo que queremos testear cuando se sale. Pero directamente a la pregunta, no lo sé cómo se mide. Sí me gustaría saberlo. Y creo que la segunda parte, ¿qué es lo que viene luego? Bueno, espero que mi colega, Raúl, que está ahí, ¿no es cierto?, siga con este proyecto. En mi caso, no tengo tiempo, ¿ya? No tengo tiempo no porque no tiene tiempo, no. No tengo tiempo porque termino de ser profesor, eso es todo.
pero hay otras personas que están. Está Javiera Sánchez con nosotros, está la misma Valeria, que son estudiantes que hoy día son egresados. Y uno espera que ellos tomen los proyectos, si tienen buena aceptación, y bueno, los transformen en proyectos, vayan a golpear las puertas y vayan al Corfo, busquen los distintos programas que hay, lo presenten, porque este es un proyecto que está abierto. Esto no le pertenece a nadie en particular. Los hemos hecho todos y está abierto ahí. Si es bueno, habrá que comprobarlo. Yo estoy porque sí es bueno. Yo creo en él. Creo que mejorar las condiciones de los objetos viales, es un imperativo. Así como hay empresas, las conocemos todos, de hecho el colega Raz puso una imagen de un Porsche para mostrar la velocidad. A mí me hubiera gustado que hubieran mostrado la imagen de ese Porsche y otro para mostrar los avances en seguridad o los avances, ¿no es cierto?, que se puedan tener hoy en día. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no pedir, ¿no es cierto?, que los buses, los taxis tengan ciertos sensores que impidan que el alcohol esté presente? Se puede medir. ¿Por qué no se hace? No lo sé. Bueno, faltan esas cosas. Pero nosotros modestamente intentamos con este proyecto, uno, que nuestros estudiantes se sensibilizaran, ¿no es cierto?, con el tema vial. Eso es mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Ramiro. Las siguientes preguntas son de orden general. Cualquiera de los invitados la puede contestar, o más de alguno también. Dice, ¿cómo se podría incorporar la accesibilidad universal en la seguridad vial infantil dentro del contexto de seguridad vial? La seguridad vial y la accesibilidad universal son dos leyes distintas, que nuestra república tiene dos leyes para ello. No se combinan, ¿ya? Andan por carriles distintos. ¿Por qué? No lo sé, ¿ya? Pero eso es un tema bastante intenso de abordar, porque es un tema de derechos de todos, ¿no es cierto? Y es un tema complejo de resolver. No es dictar leyes, como estamos viendo, sino que ver qué tan efectivas pueden ser, como la pregunta que me llegó a mí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, creo que la pregunta es muy grande y compleja de responder. Por lo tanto, no me atrevería a dar una respuesta más categórica. ¿Alguno de los otros expositores o continuamos con la siguiente? Entonces, Oye, ¿cómo yo quería agregar, perdón, Alejandra, por favor. levanté mi manito. No te vi. Sí, bueno, en el diseño, ¿no es cierto?, en la disciplina ha surgido un concepto que es el diseño universal. Se supone que todo diseñador, tanto industrial como gráfico o de otro ámbito, debe plantearse si es que lo que está diseñando va a ser accesible, ¿no? Va a ser accesible si es que se va a leer, si es que se va a ver, si donde está ubicado tiene oportunidades de ser comprendido, ¿no es cierto?, desde el uso de la tipografía hasta el tipo de material con que está hecho determinado artefacto, ¿no es cierto?, que tiene que resistir el frío, el viento, el clima, ¿no es cierto? Y bueno, en la ubicación que está, si es que comunica, además no entorpece otro tipo de proceso, es decir, los diseñadores debemos estar preocupados de los usuarios, de ese lugar donde están tomando contacto con el objeto que hayamos diseñado, y ahí hay un aspecto clave para lo que tiene que ver con la accesibilidad, que tiene que ver con la discapacidad o las capacidades distintas, porque el que, por ejemplo, si yo me sacara estos anteojos, yo no veo nada, o sea, o veo muy poco, y sería como un poco inútil para algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, todos de alguna manera utilizamos algún artefacto que es una extensión de una discapacidad o de una capacidad disminuida que tenemos, y en el caso de los niños o de las personas mayores, bueno, hay unas capacidades distintas y de las cuales el diseño debe hacerse cargo, pero junto con eso tiene que haber una voluntad, ¿no es cierto?, de educar desde muy pequeño. Yo me acuerdo cuando niña, y esto hace mucho tiempo atrás, en que hacíamos una especie de como puestas en escena para entender la circulación de los autos, el que uno tenía que fijarse como con las señales para atravesar o no atravesar, esto cuando éramos muy chicos.
en el fondo un tema que tiene que ver con la educación cívica, con la educación para convivir con otros, para convivir, como planteaba Ramiro, en un espacio donde tienen que convivir los peatones, los ciclistas, los que andan los scooters, los que andan, bueno, eso yo no sé si se hace hoy día, y eso forma parte de esta concepción, ¿no es cierto?, y de esta comprensión que permite que haya empatía, y que en el fondo esa regla que existe, yo la hago carne, la hago mía, y la hacen suya los padres, y se la transmiten a los niños, y los niños a su vez obligan o llaman la atención sobre los distintos de pronto errores que uno puede cometer en la vida pública, como atravesar donde no hay que atravesar, por ejemplo. Entonces son las dos cosas, el diseño colaborando con campañas y procesos educativos al respecto. Eso. Gracias, Alejandra. Continuamos la siguiente pregunta. ¿Cómo visibilizar la importancia del control de la velocidad? ¿Cómo visibilizar la importancia del control de la velocidad? Una pregunta general que recibimos desde el formulario de preguntas dice, ¿cómo visibilizar la importancia del control de velocidad? En cada vehículo, ¿ya? Hoy día es posible, ¿no es cierto?, cambiar la imagen de los relojes que nos dan la velocidad. Hoy día muchos tienen un aspecto deportivo, ¿no? Va a un lado, incluso va a un tacómetro, y tiene una serie de elementos que no ponen la velocidad como el eje y la ponen como un goce más que como un riesgo. Entonces yo podría pensar, como diseñador, que soy de los objetos, que el modo de conducción urbano me cambia el tablero con una disposición de seguridad. Y la seguridad tiene que ver en qué minuto yo me estoy acercando a los riesgos. Hay algunos ejercicios en algunas calles que a uno le marcan, ¿no es cierto?, la velocidad que va y le pone un riesgo. Pero distinto es que si yo tengo, ¿no es cierto?, hoy día todos los vehículos tienen la posibilidad, porque todos están con sensores, todos los nuevos que están llegando desde hace 15 años atrás. Por lo tanto, es posible que sea electrónicamente definido el máximo de la velocidad. Y eso es posible por barrios, por distintas partes. Ni siquiera se habla porque sabemos que es una restricción, pero sí es posible. Entonces, ¿de qué manera uno pone el tema? Porque van a haber gente que va a alegar, ¿no es cierto?, etcétera, no lo sé. Pero, ¿de qué manera se visibiliza? Si yo pongo frente a mí en un velocímetro y pongo imágenes que sean distintas de solamente el dato numérico, sino que en la medida que avanzo en la cantidad de kilómetros, va cambiando la información que me entrega. Ya no es, un poco lo que decía Alejandro, ¿no es cierto? Ya no es bonito ir a 60, porque ya es un riesgo. Entonces, ¿qué hacen los visuales al respecto? ¿Cómo yo me pongo en un tablero distinto? Donde la información que tenga que ver al frente mío, una es lo que yo estoy viendo mientras conduzco, y otra, si esa información me entrega parámetros de riesgo. Frontales, laterales, traseros. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Por qué no se hace? Yo no soy el que da esa respuesta. Muchas gracias. Y la última pregunta que recibimos dice, ¿cómo el diseño y las comunicaciones pueden ayudar a mejorar la relación entre organizaciones no gubernamentales, universidad y empresa? También es una pregunta abierta, no está dirigida a ninguno de los expositores en particular. Sí, yo me atrevería a iniciar una respuesta. Bueno, nosotros somos una universidad pública y siendo una universidad pública tenemos cierto, nos mandata toda la ciudadanía, ¿no? Porque finalmente, perdón, estamos obligados a responder a ciertas demandas sociales o necesidades de las comunidades, y estamos atentos a eso. De hecho, la universidad, los elementos que definen su actuar y lo que hacemos en las carreras es esta responsabilidad social que tenemos, y en ese sentido estamos permanentemente, y particularmente en nuestras dos carreras en la Escuela de Diseño, a vincularnos con el medio, vincularnos con las organizaciones
respectivas, particularmente, bueno, como de hecho lo estamos haciendo aquí con la Fundación Emilia, es decir, pasamos a ser conectores, ¿no? Nos toca como diseñadores conectar a personas que tienen necesidades con los elementos que les permitan resolver esas necesidades de comunicación, funcionales o las que sean. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en el fondo la universidad se toma contacto, o las organizaciones toman contacto con el espacio de la academia para que desde ahí, sin fines de lucro, ¿no es cierto?, se desarrollen estas soluciones como las que está proponiendo o que presentaba Ramiro, ¿no es cierto? Y en el fondo después vendrán otras etapas, que será, bueno, cómo se financia, y en el fondo, en nuestra misión también, como diseñadores, esta educación de nuestros entornos, es decir, hasta años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, algunas comunidades o algunas organizaciones no tenían esta noción de que en algún momento había que hablar con un diseñador, había que convocar a un experto desde el diseño para resolver ciertos aspectos. Hoy día cualquier, no sé, cualquier ingeniero comercial o incluso los empresarios han accedido a una educación. De hecho, el famoso design thinking es un tipo de conocimiento, un tipo de entrenamiento que reciben no solo los diseñadores, que en el fondo es un tipo de estrategia para resolver problemas o para avanzar desde las realidades, ¿no es cierto?, hacia futuras posibilidades, y eso está muy latente hoy día en cualquier ámbito, en cualquier empresa, y en el fondo hay esa noción de qué puede hacer un diseñador. Y de vuelta, los diseñadores tenemos este rol de educar a estos clientes o a estas organizaciones y mostrar estas posibilidades que son posibles, valga la redundancia, cuando interviene el diseño, desde esta manera de mirar, esta observación, ¿no?, de lo que pasa con otros ojos, y que permite entregar soluciones nuevas a problemas, y esas soluciones nuevamente pueden ser revisadas, pueden ser evaluadas y mejorar. Finalmente de eso se trata, nunca va a haber una solución definitiva. Y eso es lo que nos corresponde hacer en relación a nuestro entorno. Y lo tratamos de hacer, y lo venimos haciendo, y lo seguiremos haciendo. Eso. Gracias, Alejandra. Me gustaría complementar, Marcela, Por favor, claro. por Alejandra. Sí, los diseñadores recién en el país, 50 años y tanto llevamos, ¿no es cierto?, estamos siendo parte del sistema social, profesional, recién, muy poco tiempo, pero todavía somos como los tipos que hacemos los monitos. Entonces, avanzar hacia lo que dije al principio en mi presentación, hacer parte del aparato legislativo, falta, pero creo que va por ahí. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo tomaba las leyes, son todas redactadas, ¿no es cierto? Y hay un miedo horrible a ponerle, comillas, monito a las leyes, ¿no? Es decir, hacer un dibujo de lo que están diciendo, y todo pretenden explicarlo en palabras, porque hay una idea de que con las palabras queda más claro desde el punto de vista legal, jurídico, lo que se está diciendo. Eso lo dicen los abogados. Pero nosotros los diseñadores nos entendemos, y entendemos la vida desde lo visual. Entonces, cuando nosotros traducimos lo escrito a elementos visuales, aparece lo que yo les comentaba al principio, de que si no se imagina, ¿no es cierto?, y dice que hay dos ruedas y no sabe que las ruedas pueden estar en distintas posiciones, entonces cree que está bien explicado. Y eso es una ley de la República, ¿ya? Tampoco dice el mínimo de la rueda, ni que una es más grande o una es más chica. Hay la primera bicicleta tiene una rueda enorme y grande y una chiquitita atrás. Entonces nadie se imagina que eso es una bicicleta, pero podría andar. Entonces lo que falta es que muchos de los elementos de cualquier país, ¿no es cierto?, y en este caso el nuestro, necesitan de otros profesionales que puedan aportar a que el aparato legislativo, ¿no es cierto?, todo eso, tenga una segunda mirada, y esa mirada que es más fácil de comprender. Yo cuando vi todo con mucho esfuerzo, lo tiene que haber hecho, ¿cómo se llama? Corporación Nacional de Seguridad del Tránsito, CONATE, no, se me olvidó, ya. El Ministerio de... CONACET, gracias, el CONATE, la Compañía Nacional de Teatro.
El Ministerio ahora de Transportes, ¿no es cierto?, y Telecomunicaciones y CONACET, ¿no es cierto?, deben haber hecho un esfuerzo grande en sacar esas imágenes, ¿no es cierto?, que apuntan directamente a decir, hagamos que la ley la entiendan las personas. ¿Y por qué ponen imágenes? ¿Y por qué no ponen el texto? Es por lo que estoy diciendo, o sea, esa dificultad de entender las cosas de fondo, lo que se está diciendo, y que lo pueden hacer mis colegas visuales de muy buena manera, ¿no es cierto? Y que lo pueden mantener permanentemente vigente. No porque se hizo una vez, tú estabas la otra vez, Carolina, cuando nos juntamos, yo le decía, ¿cómo es posible que haya un letrero de peligro de zona de escuela que tiene como 60 años de viejo, no sé si es más, y que hay un niñito que va con el bozón en la mano? Entonces, es tan desfasado, pero la ley no se preocupa porque las señales del tránsito dicen que son leyes. Entonces, ahí queda. Bueno, ahí nosotros los diseñadores podemos ser parte de esa conversación, discusión o como ustedes quieran llamarlo. Y también porque necesitamos más pegas para nuestros egresados. Gracias. Yo quiero sumarme a la pregunta. O sea, la respuesta, perdón. Me pasa que también yo creo que un cambio generacional en el sentido de que tomo todo lo que ustedes dicen y claro, a mí, por ejemplo, en la agencia o cuando nos toca crear conciencia, crear campaña o crear comunicación, hoy día el diseñador para mí es pieza clave y ya no es el artista que pensaba anteriormente. Hoy día el diseñador es un personaje que tiene que saber de psicología, es un personaje que comunica, es un personaje que está finalmente entregando y concientizando a esta sociedad que nos toca convivir. Y eso me pone orgulloso como que, y contento a la vez de poder ver que también la pandemia nos acerca mucho al interpretar al diseñador como una pieza clave y fundamental dentro de los equipos de trabajo, de la empresa, de las fundaciones, de las organizaciones. Y ese es como mi llamado también, como que yo creo que hay un cambio de conciencia a ese trabajar desde el amor, a ese trabajar por querer cambiar las cosas de forma positiva. Y creo que ustedes finalmente son claves a la hora de poder concientizar y poder culturizar a través de sus diseños y más allá de piezas gráficas y objetos como lo es la bicicleta. Yo soy un ciclista empedernido y enamorado de la bicicleta, y que en shock como finalmente me encantaría, y ya estoy pensando cómo comunicar este 1,5 metros, y yo creo que ahí está el punto, como que creo que para algunos maldita y para otros positiva o negativa lo que es la pandemia nos ha hecho también como recapacitar y tomarle la importancia que merece hoy día socialmente al diseñador. Y también es como un gusto contarle y decirle, claro, todos mis amigos diseñadores, ahora estaba en el celular porque tengo que hacer un 3D con un diseñador y no tengo porque la otra está en el Cyber Day, pero a la vez como que digo, qué importante que estamos en un seminario que es de la cultura del diseño y comunicación para cambiar el área de vial. Y también, claro, nos quedamos súper retrógrados y antiguos con ese niño que va con la mochila. Y Ramiro, te pregunto, ¿es porque los niños van con la mochila con ruedas? No, van con el bolsón, hombre, ras. Todavía están con el bolsón cruzando la escuela en el letrero. Ya, por eso, pero los niños actualmente van con... Los niños que van a clase. Claro. Por eso es como que desde ese punto, claro, me hace recapacitar y entender que también les dejo como ese mensaje como que y venimos también otros personajes apoyando al diseño y también admirando el trabajo que hacen día a día. Yo creo que por ahí está mi respuesta que quería dar, que desde el amor y el diseño podemos construir algo mejor para ustedes. Eso. Muchas gracias, Raz. Gracias, Ramiro. Gracias, Ale.
Gracias. Bueno, ya terminamos el ciclo de preguntas, no recibimos más preguntas, así que agradecemos la asistencia, ¿cierto? A quienes han estado en este minuto escuchando a los expositores, a ustedes también por las intervenciones y por darnos el tiempo a la Escuela de Diseño UTEM. Agradecemos también a la Fundación Emilia por vincularse con nosotros y dejamos a todos invitados a que sigan nuestras redes sociales, Escuela de Diseño UTEM. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.